Hola amigos, yo soy Jonathan y bienvenidos a Física EQ. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de centro de masa, ¿ok? Ese es el tema que veremos el día de hoy, centro de masa. ¿Por qué es importante saber cuál es el centro de masa de una partícula? Primero, reconozcamos que el centro de masa es el lugar donde está ubicado el centro de masa. Es la posición donde está ubicado el centro de masa. Posición con respecto sistema de referencia o un nivel de referencia en donde se encuentra la masa total de una partícula. O de un sistema. ¿Okay? Entonces, el centro de masa es la posición con respecto a un nivel de referencia donde se encuentra la masa total de un sistema o incluso de un sistema conformado por un solo cuerpo, o de un cuerpo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un cuerpo de esta forma, ¿ok? Si yo establezco un nivel de referencia de esta forma, ¿okay? Puede ser incluso en 3 dimensiones, ¿no? Puede ser incluso en 3 dimensiones. Entonces, nuestro centro de masa va a estar ubicado, va a ser un punto donde va a estar ubicado toda la masa del cuerpo. Vamos a suponer que en este punto está el centro de masa, entonces este vector que ustedes ven aquí es el vector centro de masa, ¿okay? Medido desde el origen, obviamente. Entonces, ¿cuál es la utilidad de conocer dónde está el centro de masa de una partícula? Fácil, supongamos que especialmente para los que van a estudiar capítulos de mecánica un poquito más avanzada de la física mecánica que ustedes están viendo ahora, ¿no? Cuando ustedes vean estática o en dinámica rotacional, necesitan saber dónde está ubicado el centro de masa, debido a que si ustedes aplican una fuerza en el centro de masa, si ustedes aplican una fuerza en el centro de masa de un objeto o a lo largo de la línea de acción del centro de masa de un objeto, entonces lo que ustedes van a hacer es desplazar al objeto. ¿Okay? Y si aplican otra fuerza, ¿okay? Y si aplican otra fuerza de la misma magnitud que también, pero en dirección contraria a la fuerza 1, entonces el cuerpo va a estar en equilibrio. Pero ¿qué pasaría si ustedes aplican una fuerza que no pasa por el centro de masa? Supongamos F3. F3 no pasa por el centro de masa, ni por la línea de acción del centro de masa, porque las líneas de acción serían estas que ustedes ven aquí. Entonces, F3 está a una distancia del centro de masa. Entonces, lo que va a pasar es que F3 va a provocar un desequilibrio, y ese desequilibrio puede provocar que el objeto rote, ¿ok? O incluso se traslade, ¿ya? Pero especialmente esto, rote. En capítulos más avanzados, perdón, en el siguiente capítulo vamos a analizar lo que es dinámica rotacional. Les pongo un ejemplo también muy común. Si ustedes tienen un martillo, ¿ok? Ustedes tienen un martillo y el centro de masa del martillo, qué sé yo, está por aquí. Si ustedes ubican un alfiler aquí, justo donde pasa el centro de masa, sin importar las dimensiones del alfiler, el martillo estará en equilibrio. Pero si ustedes ubican el alfiler en un punto que no es el centro de masa, entonces lo que va a pasar es lo que vemos a diario, ¿no? A lo que se imaginan ustedes. Lo que va a pasar es que el martillo va a rotar, ¿okay? Debido a que la fuerza no pasa por el centro de masa del martillo, ¿okay? Bueno, y al final, ¿cómo calculamos el centro de masa de un cuerpo? Bueno, hay dos formas de calcular el centro de masa. Primero debemos analizar si es un cuerpo homogéneo. Aplicamos la fórmula que el centro de masa es igual a 1 sobre la masa total de la integral de R por dm, donde R es la distancia
medida desde el centro. Medida desde el origen. ¿Ok? R es una distancia, a veces nos confundimos y pensamos que R es radio, pero no, R es una distancia. ¿Ok? Y de M obviamente será un diferencial de masa. Si nosotros integramos ese de M desde 0 hasta M, encontramos nuestro centro de masa. ¿Ok? Y si no es un cuerpo homogéneo, podemos calcular el centro de masa como 1 sobre M por la sumatoria de desde I igual 1 hasta N de R sub I por M sub I. ¿Ok? Entonces, si tenemos varios cuerpos que conforman un sólido, qué sé yo, un bloque con una varilla, ¿ok? O incluso por acá puede estar una esfera, entonces aquí tenemos tres cuerpos. ¿Cómo calculamos su centro de masa? Tendríamos que aplicar sumatoria. El centro de masa será igual a 1 sobre la masa total por R1 por M1 más R2 por M2 más R3 por M3, donde R1, R2 y R3 son las distancias con respecto a mi nivel de referencia a la que se encuentra dicho centro de masa, pero el centro de masa de cada partícula. Cada partícula tiene su propio centro de masa. Supongamos que está aquí, este está aquí y este está aquí. Entonces R1 será esto, R2 será esto que ustedes ven aquí y R3 será esto que está aquí. ¿Okay? En el caso de que utilicemos la primera ecuación, es importante definir a la densidad, a los diferentes tipos de densidades. ¿Okay? Tenemos nosotros tres tipos de densidades. Densidad lineal, lo cual es equivalente a lambda de m sobre dl. Densidad superficial, lo cual es sigma igual a dm sobre d sub a, o sea, un diferencial de área. Y densidad volumétrica, lo cual nosotros ya conocemos como ρ igual dm sobre dv. ¿Ok? En el caso de que lambda sea constante, entonces nuestro lambda será equivalente a masa sobre longitud, nuestro sigma será igual a masa sobre área y nuestro ρ será igual a masa sobre volumen, que es algo que nosotros ya hemos conocido, ¿no? Esto de ρ igual masa sobre volumen. Bueno, chicos, el siguiente será un ejercicio muy sencillo para que tengamos un poquito más claro todo esto. Bueno, vamos a ver ahora cómo se calcula el centro de masa de una varilla de densidad no uniforme. La densidad lineal de dicha varilla es C por L menos X, donde C es una constante y L es la longitud de la varilla. ¿Ya? La masa de la varilla es M. Ya. Para calcular el centro de masa de dicha varilla, primero tenemos que plantear la ecuación del centro de masa. En este caso vamos a utilizar la fórmula de la integral, debido a que es una varilla homogénea. Es decir, que es un cuerpo sólido, a diferencia de que tengamos la unión de uno o más cuerpos. Ahí en esos casos yo optaría por utilizar sumatoria. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular el centro de masa por la integral. La integral de 1 sobre m de r por dm, donde r es la distancia a la que se encuentra el diferencial de masa que vamos a elegir para calcular el centro de masa de nuestra varilla. Entonces vamos a suponer que esta es mi varilla de longitud L y por aquí voy a elegir mi centro de masa, mi diferencial de masa. Ese diferencial de masa se encuentra a una distancia x. Entonces esa distancia x, vamos a coger un nivel de referencia 0, L, este es mi eje x. ¿Ya? Entonces esa distancia x representaría mi r. Mi centro de masa será igual a 1 sobre la masa por la integral de x por dm. ¿Sí? Ahora,
como X depende de M, porque si yo elijo mi DM hacia la derecha, un poquito más a la derecha, el X va a cambiar, entonces no podemos sacarlo del integral. Lo que podemos hacer es utilizar la fórmula de la densidad lineal. Densidad lineal es igual a dm sobre dx. Entonces nos queda que dm es igual a lambda de x. ¿Ya? Entonces ahí podemos reemplazar y decir que cm es igual a 1 sobre m por la integral de x por dm, pero en vez de m podemos escribir lambda por dx. Ahora, lambda saldría de la integral si es que lambda es constante. No es el caso. Lambda depende de la distancia a la que se encuentra la partícula, el diferencial de masa. Entonces, como lambda no es constante, está en función de x, tenemos que encontrar el valor de c para poder integrar. Sabemos que c es una constante, pero aún no conocemos su valor. Entonces, primero vamos a hallar el valor de c. Para hallar el valor de c, integramos este de m, integral de 0 a m, nos queda m mayúscula, y del lado derecho nos queda la integral de lambda, lo cual es c por l menos x por un dx. Ya tenemos m es igual a c, que sale de la integral como una constante, y aquí nos queda lx menos x cuadrado sobre 2. ¿Ya? Esto de aquí evaluado de 0 a l, porque de 0 a l serían los límites a los cuales se va a integrar x. Entonces tendríamos que la masa es igual a la constante c por l cuadrado menos l cuadrado sobre 2. ¿Ok? Es decir que m es igual a c por l cuadrado sobre 2. De aquí despejamos c, ya tenemos el valor de c. Concluimos que c es equivalente a 2m sobre l cuadrado. Una vez que ya tengo el valor de c, ¿ok? ya puedo introducir ese lambda dentro de esta integral. 1 sobre m por la integral de x por lambda, que sería c, lo cual es 2m sobre l cuadrado por l menos x. Y todo esto por dx. Ya, de aquí podemos sacar esa constante 2ml cuadrado de la integral. Si la sacamos se va a simplificar el m. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Ya, este m es el que está aquí abajito, de la que está por la integral, y aquí nos queda 2m sobre l cuadrado. Integramos x por l menos x por dx, y si integramos nos queda ya finalmente que el centro de masa es igual a 2 sobre l cuadrado por x cuadrado sobre 2 por l menos x al cubo sobre 3, y todo esto evaluado de 0 a l. Aquí nos quedaría l cubo sobre 2, el centro de masa sería 2 sobre l cuadrado por l al cubo sobre 2 menos l al cubo sobre 3, y eso es 1 medio menos 1 tercio. 1 medio menos 1 tercio, eso es 1 sexto. Su centro de masa será igual a 2l cuadrado por l al cubo sobre 6. 1 medio menos 1 tercio. Simplifica esto que está aquí, 2 sobre 6, y ahora sí tenemos que el valor del centro de masa es 1 tercio de la longitud. En ese lugar se encuentra el centro de masa de la partícula. No te olvides suscribirte, darle like al video, comparte el video con tus amigos, y si necesitas otros videos de algún tema en específico puedes comentar y nosotros vamos a estar ayudando. Muchas gracias, hasta pronto.